Tomar asiento, por favor. Gracias. Yo no sé por qué, si me tienen miedo o qué, nunca usan estas partes de aquí de las sillas, ¿ah? Los voy a acercar más, van a ver. Están muy lejos, ¿sí? ¿Ah? No, sí, tengo buen brazo, ya les dije. Hasta allá llega. Ok, bueno, vamos a poner todo en manos de Dios porque Él es el único que tiene el control y luego uno se lo quiere quitar, ¿verdad? Así es que vamos a poner todo en manos del Señor y que Dios nos hable. Señor, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote porque estamos aquí, Señor, y todavía nos podemos reunir. Habrá momentos en los cuales seremos perseguidos y no tendremos esta bendición y tal vez apreciaremos aquellos días en los cuales nos podíamos reunir en paz. Y te agradecemos estos momentos, Padre. Gracias, Señor, queremos exaltarte y glorificarte, pero para eso, Señor, tenemos que conocerte cada día más. Así es que háblanos, Señor. Queremos conocerte plenamente para darte gloria y honra, Señor, como tú mereces, Padre. Toca nuestros corazones y mentes y ayúdanos, Señor, redargúyenos, exhórtanos, edifícanos, confróntanos con nuestro pecado y anímanos a hacer a tu imagen y semejanza cada día, de gloria en gloria, de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues ya estamos en el capítulo 3, estamos a la mitad de Efesios 3, ahí hablan sus Biblias, por favor, en Efesios 3. Pero ya saben, me gustaría recordarles lo que hemos visto. Yo en un principio, cuando comencé a predicar Efesios, la carta de Efesios, les dije que las primeras 3 partes eran de doctrina. Y ahorita vamos a recordar la doctrina que ya hemos conocido, doctrina, ¿sí? Para la iglesia. La primera de ellas es que éramos predestinados, ¿verdad? Que éramos escogidos. ¿Y cómo era esa elección? Esa era una elección incondicional de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo no habíamos hecho nada aún y Él ya nos había elegido por el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios 1, 4 al 5, ¿verdad? Y dice que para qué fuimos elegidos. En primer lugar, para ser hijos adoptivos suyos, pero para la alabanza y la gloria de su gracia. Y estábamos viendo esa parte que Jesucristo Jesús, por medio de su sacrificio, de su muerte, de su sangre, nosotros fuimos perdonados y posteriormente fuimos redimidos por Él. Y así como Él resucitó, nosotros ahora resucitamos a una nueva vida. Y es lo que estábamos viendo en toda la carta de Efesios capítulo 1. Y el capítulo 2 nos muestra que cuando Él llegó a nuestras vidas estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada podíamos hacer. ¿Y qué decíamos? Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Entonces Cristo, nuestro Señor, intervino para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, ¿verdad? Y ahora ya no somos ¿qué? Muertos, sino vivos en el Espíritu, y ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo por decisión propia, ¿verdad? Y ahí estábamos en el capítulo 2, ahora vamos a comenzar el capítulo 3. Y todo esto, acuérdense, en el Efesios 2, del 7 al 10, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Él nos los dio. ¿Sí? Y no por obras, sino ¿para qué? Para que nadie se gloríe de algo. Entonces, estábamos viendo esto y ahora vamos a comenzar el capítulo 3 y vamos a ver el 3 al 7, por favor, vamos a ver si me ayudan en cabina. Muchas gracias. Efesios 3, del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, ahorita vamos a regresar a desmenuzar un poquito más esto que acabamos de hablar. Entonces les decía que los primeros 3 capítulos, pero a la mitad está la doctrina, y después cómo vamos a aplicar ese conocimiento. Ya como verdaderos cristianos, cómo debemos de aplicar lo que conocimos. Y es lo que vamos a ver a partir de la mitad del 3, creo que en el 3:10, 3:11, nos va a exhortar el Señor a aplicar todo lo que ya nos está enseñando a través de la carta. Pero ahora estamos viendo aquí, dice lo primero, que Pablo era prisionero. Dice que por causa del ministerio dado por Dios. Prisionero de Cristo, dice, en lugar de decir, soy prisionero de los romanos. Y yo considero esto por dos razones. Prisionero de Cristo porque Pablo se sentía prisionero en el ministerio que le había sido dado. Es decir, Pablo sabía que ese ministerio lo tenía cautivo y su vida estaba cautiva para servir a ese ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de los gentiles. Y considero que la otra razón por la cual Pablo decía que era prisionero de Cristo y no de los romanos es que el que tiene toda potestad y autoridad sobre los cielos y la tierra y que pone reyes y quita reyes y autoridades es Dios. Y si Pablo estaba en la cárcel era por voluntad de Dios, no de los romanos. Le estaba dando toda la autoridad y estaba dando todo el reconocimiento que Dios había decidido dejar a Pablo en la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo ya había experimentado y Pedro había experimentado que si Dios no quería que estuvieran en la cárcel, no iban a estar en la cárcel. Cuando sacó a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Cómo abrieron las cadenas y todo, 2 veces. Entonces Pablo consideraba que era prisionero de Cristo en su ministerio, porque le estaba totalmente esclavizado a la voluntad de Dios. Y eso es por eso. Ahora, Pablo sabía que era su voluntad, y mira cómo lo dice aquí en Filipenses. Vamos a Filipenses 1, y que todo esto estaba sirviendo para bien del Evangelio. Filipenses 1, y vamos a ver del 12 al 14. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo entonces. ¿Ya? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo sabía que era la voluntad del Señor, porque el Evangelio estaba prosperando. Aun cuando Pablo estaba encarcelado, el Evangelio seguía prosperando. Él sabía que estaba haciendo para bien del Evangelio. Aun siendo prisionero, favorecía al Evangelio que Pablo estuviera ahí. Pero sobre todo a los gentiles que estaban siendo alcanzados por causa de sus prisiones. Por eso dice, por vosotros los gentiles, y este por no es como diciendo por tu culpa, sino a favor de. Eso es lo que quiere decir ese por de ahí. A favor de los gentiles ha sido para bien mis prisiones, porque a través de ello yo puedo predicar el Evangelio. Y es lo que estaba haciendo esto. Pero la verdad, se necesita estar muy consciente de la voluntad de Dios en tu vida para saber que la palabra de Dios es verdad y dice que todas las cosas te ayudan a bien. Pablo conocía que todas las cosas ayudaban a bien para la gloria de Dios y para su propia vida. Pero nosotros tenemos que estar conscientes verdaderamente de ese versículo que nos sabemos de memoria, Romanos 8:28, y dice que todas las cosas, son todas las cosas ayudan para bien a los hijos que aman al Señor. Y Pablo lo sabía, pero nosotros lo decimos de una manera romántica. ¿Por qué? Porque cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte de un ser querido, cuando viene el abandono de tu pareja, cuando te divorcias, cuando te pasa algo que te duele, es cuando nomás lo tomas como romanticismo, lo que dice que todas las cosas. Cuando el cáncer llega a tu vida, todas las cosas.
Todas las cosas ayudan para bien. Pablo estaba consciente de ese versículo y estaba consciente que sus prisiones estaban favoreciendo al evangelio y a los gentiles. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la manera en la que nosotros debemos de pensar, hermanos, es: me está pasando esto porque es voluntad de Dios y tengo que glorificar a Dios. Yo sé que es difícil, hermanos, es muy difícil, pero es lo que requiere el Señor de nosotros. Y solamente la fe puesta en Jesucristo, puesta en su voluntad y sabiendo que cualquier cosa que nos pase en este mundo no se compara con la gloria que va a venir para nosotros, el reino de los cielos. A la luz de estos versículos vamos a aprender más sobre el ministerio de Pablo, es lo que vamos a ver ahorita. Miren, cuando lees la Biblia por primera vez y te encuentras a ese Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos nuevecitos, ¿verdad?, en Cristo, y él iba por ellos y decía que respiraba muerte, es fácil odiar a esa persona, ¿verdad? Cuando ves ese personaje por primera vez, abres el libro de Hechos, antes de Hechos 9, cuando es la conversión antes, y ves que él consentía que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y le pusieron sus vestidos a sus pies como diciendo: ya está hecha. Es fácil odiar a esta persona, ¿verdad? Pero cuando iba camino a Damasco y llega el Señor y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Todo cambia. Ese Pablo que cayó al suelo ese Saulo que cayó al suelo no fue el mismo, ni siquiera de nombre. De ahora en adelante él se iba a llamar Pablo. Y a Pablo le fue asignada esa tarea de llevar el evangelio a los gentiles y edificar a la iglesia por medio de la doctrina que él ahora nos está revelando por medio de la carta de Efesios y por todas las demás cartas que él tiene, 13 y posiblemente la de Hebreos. Pero estamos viendo aquí el ministerio de Pablo porque es lo que estamos viendo en los primeros versículos de esta parte. Y vamos a ver que dice que Pablo era ministro. ¿Y qué quiere decir esa palabra ministro? Es oikonomía, como dice, oikonomía, de ahí viene la palabra economía, y la palabra economía viene de la administración del hogar. Y Pablo se creía ministro, se sabía ministro del hogar. ¿Por qué? Porque Pablo estaba ministrando el cuerpo de Cristo, de los gentiles, de la iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. En primer lugar, podemos observar que Pablo se adjudicaba esa tarea y muchas veces, hermanos, se tenía que defender esa posición de aquellos que lo demeritaban o demeritaban la autoridad, por lo que vemos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Pablo se tenía que mostrar como apóstol, muchas veces decía apóstol de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las palabras que estuvieran escritas fueran de autoridad y no lo demeritaban. ¿Por qué? Porque había muchos detractores que decían: no, es que tú no eres de los 12 apóstoles, por eso está Matías, el que levantó Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que estaban los 11 porque el hijo de perdición ya había muerto, que Judas Iscariote, y Pedro antes del Pentecostés, en Hechos 1, nombra a Matías, del cual nada más se nombra ahí. Entonces yo creo que Pablo estaba siendo demeritado en su función. Y por eso a cada rato lo repite en las cartas, apóstol de Jesucristo. Y vamos a ver esas partes, porque Jesucristo mismo le encomendó esa tarea en el libro de los Hechos, apóstol a los gentiles. Y mira, vamos a Hechos 15, ahí donde ya fue su conversión, y le habla a Ananías el Señor para que vaya a buscar a Pablo, y le dice: no, porque ese hombre me puede matar. Ese hombre es muy malo, está matando cristianos, yo no quiero ir, Señor. Y dice: ve. Y entonces el Señor le dice en el 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba padeciendo por el nombre de Cristo y por eso estaba en las prisiones, a causa de Cristo y a causa de su ministerio, los gentiles. Por eso estamos viendo esta parte. Estas palabras le fueron dichas, como les dije, a Ananías. Pablo recibió la revelación divina del evangelio
directamente de Jesucristo. Recuerden, estamos viendo el ministerio de Pablo, ¿sí? Vamos a Gálatas 1. Gálatas 1. Y vamos a leer del 11 y vamos a leer una lectura larga hasta el 24, ¿ok? Ahí Pablo dice, a mí nadie me nombró sino el Señor Jesucristo, a mí nadie me entrenó sino el Señor Jesucristo y Él me reveló el Evangelio. Gálatas 1 del 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ok, entonces, como les decía, Pablo constantemente tenía que dejar claro que él había sido escogido como apóstol a los gentiles, que a él el Señor mismo lo había discipulado en el Evangelio, que la revelación del Evangelio no fue dada por ningún hombre, por ningún apóstol, sino por Cristo mismo. Cuando se le presentó delante de los apóstoles, dice él que no tenía nada que enseñarle, ya la revelación del Evangelio había sido dada a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había sido asignado para ser apóstol a los gentiles. Y miren, antes de todo esto, a pesar de haber sido elegido, Pablo se encontraba en la misma condición que todos nosotros, como dice Efesios 1, Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, era enemigo de Dios. Pablo, él no lo sabía, pero él era enemigo de Dios y no era hijo de consolación, sino hijo de ira. Por eso es que Pablo puede predicar de esa manera, porque Pablo estaba en esa condición y había sido revelada su condición para arrepentimiento. Pero todo cambió porque él se portó bien, ¿verdad? Sí, por eso, ¿no? Sí, ¿no? Porque se portó bien, dijo, ya me voy a portar bien. No, todo cambió porque tuvo un encuentro con Jesucristo mismo. Y es la única manera en que tu vida puede cambiar, cuando tienes un encuentro con Jesucristo mismo. Como dice, porque cuando a Dios le plació revelarme a su Hijo en mí, entonces es cuando Él vuelve a nacer, nace de nuevo. Ahora, la pregunta para ti es esa: ¿verdaderamente ya tuviste un encuentro con Jesucristo? ¿Verdaderamente ya fue revelado su Hijo en ti? ¿O todavía seguimos muertos en nuestros delitos y pecados? Pablo sabía que había sido llamado a ser apóstol a los gentiles, que realmente era el menos idóneo para eso. ¡Qué contradicción! ¿Se acuerdan? A Pablo le tenían miedo, ya había sido convertido y decían, no, yo a ese hombre no me le acerco porque me va a matar. Y sin embargo, tenía que llegar al lugar a las personas que más odiaba. Pablo era celoso de la ley judaica. Pablo aborrecía
a dos cosas: a los gentiles, a los samaritanos y a todo el mundo que no fuera judío, ¿verdad? Pablo odiaba completamente a los gentiles y realmente era la persona menos idónea para ese ministerio. Hermanos, a Pablo no le dieron a escoger su ministerio. Dios mismo le dio ese ministerio, porque Dios otorga los ministerios, no los escoges. Pablo no lo recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo, y parte de eso es Pablo, es por eso que era reconocido o no reconocido por muchos como apóstol. Ya me imagino cuando constantemente le decían: oye, es que tú no eres el apóstol, es Matías, porque a él lo nombraron como el 12º, ¿no? Así que Pablo se sabía que no era digno de ser llamado apóstol, él mismo lo reconocía. Que dice aquí en Efesios 3:8, vamos a ver. Vamos a leer el 8 nada más. Ahí mismo, vayan a su texto base, Efesios 3:8. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso es que Pablo no se sentía digno. Y vamos a ver por qué no se sentía digno. Pablo lo dice aquí en 1 Corintios, vamos ahí, 1 Corintios 15. Y vamos a leer del 8 al 11, 1 Corintios 15, del 8 al 10, perdón. 1 Corintios 15, del 8 al 10. Me dicen cuando ya estén ahí, yo ya estoy ahí. ¿Listos? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok, entonces Pablo dice que no era digno, que no era ni capaz de ser ministro de Jesucristo. Pero hermanos, no era necesario que Pablo fuera capaz, ni que fuera digno. Lo que era necesario es que tuviera al único digno y capaz en su vida, que es Jesucristo. Y es eso lo que te hace capaz a ti de ser un ministro del Señor, ¿sí? De tener un ministerio, de servirle al Señor. Porque muchos dicen: no soy digno y no soy capaz, pero te voy a decir una cosa, no son honestos. Lo usan como pretexto nada más para no servir al Señor. Y eso no es así, hermanos. Pablo no lo está haciendo de esa manera. Pablo está reconociendo que no era capaz y que no era digno, pero sin embargo continuaba. Pablo no era el mejor para ser ministro de los gentiles, era el peor de todos. ¿Por qué? Porque los odiaba. Pero era ahí donde Dios iba a glorificar. Hermanos, el problema es de que en nuestra mente nos justificamos y no queremos servirle al Señor porque no sé, porque no sirvo, porque no puedo, porque no tengo tiempo. Nada más por eso no quieres ministrar al Señor. Nada más por eso no quieres servir al Señor. Pero deja de poner pretextos y confía en el Señor, que es digno y capaz de hacer todas las cosas que no son como si fueran. Nosotros nunca vamos a ser dignos de servir al Señor. Yo no estoy aquí porque yo soy digno y soy mejor que ustedes. No. Yo estoy aquí por obediencia al Señor, nada más. Y también me resistía, por eso estoy hablando lo que digo, porque yo estuve en un lugar, en ese momento, en algún momento estuve así, dando pretextos y justificaciones para no servir al Señor. No crean que porque les adivino la mente, es porque yo he pasado por ahí. Lo que te hace capaz siempre es el Señor. Por favor, hermano, tú lo confía en Él y comienza a servirle al Señor. Vamos a seguir aquí en Efesios 3 y vamos a leer nada más del 9 al 10.
Efesios 3 del 9 al 10. Gracias. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, voy a explicar un poco de estos versículos, lo que acabamos de leer. En primer lugar, la palabra aclarar en griego significa dar a luz. Iluminar es como dejar claro algo, pues, de lo que está diciendo cuando dice aquí, y aclarar a todos cuál sea la dispensación. Y es lo que Pablo quiere mostrarnos, nos va a aclarar, nos va a dar a luz de cuál es esa dispensación en la que estamos hablando. Y ahorita lo voy a explicar más, porque había algo oculto que ahora se tenía que revelar, debido a que el tiempo ya se había cumplido. ¿Se acuerdan de la palabra dispensación? Yo ya se las he enseñado a los que vienen los miércoles o que ven las predicaciones en su casita vía Facebook. Los miércoles les dije que yo les iba a revelar la Biblia, versículo a versículo desde Génesis, y íbamos a ver de manera progresiva las dispensaciones que hay. Las dispensaciones son tiempos de revelación que el Señor tiene al relacionarse con el hombre. Es decir, por ejemplo, el tiempo del pacto edémico, cuando estaban en el Edén. ¿Sí? Esa es una revelación y una dispensación. En ese tiempo se llama estado de inocencia de la humanidad. ¿Sí? También así. Y luego pasamos al tiempo adámico, ahí cuando ya Adán cayó, y entonces ya todas las cosas cambiaron, como que el pacto fue otro, ¿no? Le dijo, ahora vas a comer, vas a llegar al polvo, ya no va a ser eterno, vas a morir, vas a regresar al polvo, vas a trabajar y te va a costar el sudor de tu frente ganarte las cosas. Y entonces esa es una dispensación. Y después así vamos, noético con el Noé, el pacto de Noé, Abraham con el pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto palestino, que es donde le van a dar la tierra a Israel completamente y está delimitado. Y luego corta la dispensación, y es de la que está hablando Pablo. Esta nueva dispensación, ¿cuál es? El nuevo pacto. Esa es una manera de conocer la Biblia en secciones y conocer la revelación de Dios de manera progresiva, y a eso se le llama dispensación. Y Pablo está hablando de esta última dispensación, el periodo de la gracia, ¿sí? Y por eso estamos viendo estos versículos. Para los que nos acompañan por primera vez, nosotros predicamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, la explicamos para que después tú también te damos una aplicación para que la puedas aplicar a tu vida. Entonces, por eso estamos viendo paso a paso de Efesios 3, del 9 al 10, está hablando de esa dispensación del ministerio escondido. ¿Y cuál era ese misterio escondido? Ya lo habíamos visto. El misterio escondido que ahora se revela era que la iglesia iba a ser una de judíos y gentiles, una sola carne, el cuerpo de Cristo, en el cual la cabeza era Jesucristo. Ese era el misterio escondido que ahorita Pablo revela, y la nueva dispensación de la iglesia. ¿Sí? Espero no los haya hecho bolas, y si no, pues cualquier duda. Bueno, Pablo habla de ese tiempo que estaba antes de los siglos oculto, pero que ahora ya había sido revelado por medio del Hijo, ¿verdad? Ahora vamos a seguir aquí. Vamos a Gálatas para aclarar esto mismo, acerca de esa revelación y de que el tiempo ya se había cumplido. Gálatas 4:4, ahí lo dice más claro. Gálatas 4:4. Ya estamos ahí, vamos a leerlo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El 5 también, perdón. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hermanos, cada tiempo de dispensación está determinado por la voluntad de Dios, y Él solo sabe los tiempos. Ahora estamos en ese tiempo que les dije, el periodo de la gracia, el nuevo pacto. ¿Gracias a qué? A que envió a su Hijo a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Esa gracia, ese regalo inmerecido fue una dádiva de Dios, y solo por su voluntad.
Él la otorgó a quien Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. ¿En qué? En amor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para Él y de Él son todas las cosas. Y todas esas cosas fueron cumplidas en el Hijo y para el Hijo. Ahora bien, ya que quedó claro esto, para Pablo era importante aclarar ese misterio para que él fuera a la iglesia y revelarles esas doctrinas. Esa era su responsabilidad de Pablo. Esos son los fundamentos de la fe. Y Pablo tenía que enseñarlos. Todos esos fundamentos de la fe los llevaba a través de las cartas que vamos a conocer de Pablo. Y uno de los principales es ese, la revelación de la dispensación que ahora se cumplió, que envió a su Hijo para morir por el perdón de los pecados y que ahora íbamos a ser solo uno como cuerpo. Ya no iba a haber judíos ni gentiles, mujeres ni hombres, ¿sí? Ni esclavos ni libres, sino uno solo como cuerpo. Vamos a seguir leyendo aquí acerca de esto. Pero antes de eso, hermanos, como les decía, era importante para Pablo aclarar el misterio para la iglesia como doctrina fundamental de la fe. Pero aquí habla de algo interesante, que ni los principados ni potestades de los lugares celestiales conocían ese misterio. O sea, para nadie había sido revelado. ¿De qué potestades estaba hablando? ¿De qué principados y potestades? Pues yo considero que de toda la creación, de lo visible y lo invisible. Ahorita está hablando de los ángeles, tanto caídos como ángeles del Señor. Entonces dice que ni para ellos había sido revelado. Y eso es una realidad. Pero vamos a enfocarnos ahorita en los ángeles caídos, en las huestes de maldad y potestades, para los cuales no había sido revelado. Y aquí aparece en Efesios 6 lo que nos habla de eso precisamente, de las potestades de maldad. Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice que a ellos había sido revelado. Y ya me imagino el reino de las tinieblas cuando se iba enterando de los planes de Dios. Por ejemplo, matamos al Hijo y clamaban victoria, ¿no? Los malos. Y luego resucitó el Hijo y venció la muerte. Y ya se derrotaba y decían, ay, hemos perdido, ¿verdad? Y así se iban enterando ellos porque no sabían ninguno de los planes. A pesar de ser espirituales, ¿sí? No son de este plano. Ellos no conocían los planes de redención, imagínense. Y tampoco nosotros conocíamos los planes de redención. O sea, en ese tiempo ellos no conocían esos planes. Y ahora imagínate que te lleguen con esa noticia de tu redención, de tu salvación, que ahora había sido posible. Pues Pablo por eso precisamente creía importante escribir esas cartas y mandarlas para que conociéramos esa redención que ahora tenemos, ese perdón que ahora tenemos, esa nueva vida que ahora tenemos, esa vida en Cristo que ahora debemos vivir, porque Pablo ahora te va a instruir de cómo debes de vivir la vida. Y vamos a pasar a ese plano también. Hermanos, nosotros tenemos que proclamar el evangelio para las personas, ¿verdad? Las personas, ¿cómo están? Dice Pablo que muertos en nuestros delitos y pecados. Pues a las personas muertas tenemos que predicarle. Para hombres y mujeres que viven muertos en sus delitos y pecados, que están sin esperanza y prisioneros de las tinieblas, de esos principados y potestades que está hablando Pablo. Esa es nuestra obligación ahora que nosotros somos parte de ese misterio, el cuerpo de Cristo. Esta es una realidad que la iglesia muchas veces no quiere enfrentarse hoy en día, que estamos en guerra espiritual y el enemigo nos ataca por 3 frentes y yo quiero que ustedes los conozcan. ¿Para qué? Para que comiencen la batalla bien armados, ¿verdad? Y vamos a ver esos 3 frentes. El primero, hermanos, de los frentes en los cuales el enemigo nos ataca, yo lo conozco como el enemigo íntimo, ¿verdad? El que tenemos aquí con nosotros todo el tiempo, ¿cuál es? El enemigo de la carne. Ese es el primer frente donde ataca el enemigo.
Mira lo que dice Gálatas 5 y vamos a leer del 16 al 17. Gálatas 5 del 16 al 17. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la obligación de conocer también a este enemigo íntimo. Debemos de saber cuáles son nuestras concupiscencias. ¿Recuerdan que les dije que eran concupiscencias, algunos que estaban aquí? Concupiscencias son los deseos desenfrenados de tu carne, que es lo que más a mí me gusta. A mí me gustan mucho los tacos. Y a esos me tengo que resistir y dicen, no vas a comer tacos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que conocer nuestros propios deseos. Por ejemplo, si alguien viene con un contexto de alcoholismo, ¿a qué debes de resistir? Al alcohol, y evitarte a esos amigos, evitarte esos ambientes de alcoholismo, porque tú tienes que resistir a ese deseo del alcohol, de las drogas, del cigarro, del sexo. ¿Qué tienes que hacer si tú vienes en un contexto de adulterio, por ejemplo? O un contexto de pornografía, pues evitarte que en tu teléfono o en tus medios tengas ese tipo de contenidos, o chats o WhatsApps que antes tenías, donde te mandaban fotos de pornografía y todo eso. Eso lo tienes que cancelar completamente. Eso es estar comenzando la batalla contra tu carne. Es como aquel que, ya lo he dicho muchas veces, es que es más práctico, el del cigarro, que dice que está luchando contra el cigarro, pero no deja de comprar su cajetilla. Esa no es una lucha, es una lucha que ni siquiera ha comenzado. La lucha comienza cuando dejas y tiras la cajetilla de cigarro a la basura y dices, ya no vuelvo a comprar una más, y te estás resistiendo. Pues esa es la batalla que Dios quiere que confrontemos contra la carne. Pero les decía que eran 3 frentes. El segundo frente es el enemigo externo. ¿Cuál es? El mundo. El mundo es nuestro enemigo. Y el mundo nos está atacando hasta por debajo de las orejas, ¿eh? Y vamos a ver este segundo. Mira lo que dice Primera de Juan 2. Vamos ahí. No me salí de contexto. Estamos hablando de la lucha contra las huestes, ¿eh? Primera de Juan 2, del 15 al 17. Si alguien de favor me regala un poquito de agua porque se me olvidó traerme. Gracias, gracias. Ya van, gracias. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, ahora vamos a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Vamos a leerlo ahí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, hermanos, no vayas a confundir con ser enemigo del mundo con ser enemigo de todos tus vecinos, ¿eh? Por favor, porque de eso no se trata. Enemigos de las cosas del mundo que te alejan de Dios. Esa es. Porque luego los cristianos nos volvemos tan ermitaños que ni al vecino saludamos. Eso no es ser enemigo del mundo, eso es ser apático. O sea, contrario a simpático, ¿verdad? Eso no lo debemos de hacer. Al contrario, debemos de ser amigos de ellos. Amigos de ellos como Cristo lo sería. No agarrar y echarte a cotorrear con ellos y la botella y la caguama, ¿verdad? Tampoco.
pero sí que nos conozcan como hermanos, vecinos, amables, con las cuales las personas, oye, con esta persona, ¿sabes qué? Me cae muy bien porque sé que puedo contar con él. Cuando le pido algo del trabajo, inmediatamente está disponible para mí y me ayuda en todo, aunque no tenga tiempo. Algo así. Porque muchos piensan, no, me voy a volver enemigo del mundo y ya no le quieres hablar a nadie. ¿Y cuándo vas a predicarle al perdido? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estábamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios quiere que permanezcamos en él. ¿Para qué? Para que seamos luz. Esa no es enemistad con el mundo, enemistad con las cosas que te alejan de Dios, que están alrededor de este mundo. Las series, las películas, las cosas que te absorben el tiempo. Y lo digo porque yo soy el primero, muchas veces caigo en eso. Siempre me ando y otra vez caigo y ahí voy. Ya no, a eso tenemos que decirle que no, a cada cosa que nos aleje del Señor. Cosas que el mundo te proporciona fácilmente, ¿verdad? Y ahora estamos en una lucha que ya casi la vemos perdida con el teléfono. Bueno, ok, el tercero es precisamente este del que habla Pablo en Efesios 6, 12, ¿verdad? El de las tinieblas. Ese es tu enemigo espiritual, del cual habla Pablo, pero también ellos no conocían ese misterio que les dije, el misterio de la iglesia. Como iglesia, hermanos, tenemos que librar esa batalla a través de la proclamación del evangelio, porque esa es la lucha espiritual. O sea, no se trata nada más de reprender demonios, te declaro, te reprendo y te reprimo y no sé qué. No, se trata de que luches la lucha espiritual con esos tres frentes: contra tu carne, contra el mundo y contra el espíritu. Contra lo espiritual. Y contra lo espiritual, ¿cómo tiene que ser? Pues por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la consagración. Esa es la lucha espiritual. Y la carne también por el mismo lado, y la del mundo también por el mismo lado. Solamente así podemos ganar esa batalla que ya fue ganada por Cristo, pero nosotros tenemos que entrar a la lucha. Recuerdan, la tierra prometida ya había sido dada por Dios, pero no se quedaron ahí, entraron y lucharon por esa tierra prometida. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros ahora que somos su iglesia. Tenemos que luchar esa batalla, pero nos quedamos dormidos. No venimos a la oración, otra vez se lo digo, la verdad no vienen. Media hora, 10:30, aquí la oración, el grupo de oración. ¿Por qué no vienen? Porque se quedan dormidos. ¿Ustedes creen que esa es la actitud de un guerrero? ¿De luchar la batalla? ¿Verdad que no? Ya sé que les caigo mal, perdónenme. Pero es tiempo de levantarte, es tiempo de despertarte. Pablo mismo lo dice en sus cartas: levántate ahora tú que duermes, en Romanos 13 creo. Despiértate, levántate de ese sueño. Y lo digo literal también, el domingo yo sé que es más rica la cama, pero hay que quitarnos y órale, vamos a luchar esa batalla con oración, interceder por los demás. Eso es lo que hace la iglesia. ¿O a poco creen que nada más nos reunimos aquí porque sí? No, es para eso, para luchar esta batalla contra tu carne, contra el mundo y contra las huestes de maldad. Y esa es la única manera. Vamos a seguir leyendo Efesios 3, del 11 al 13. Efesios 3, del 11 al 13, vamos a leerlo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ok, entonces todo lo que vimos revelado, todos los planes del Señor, la dispensación y los tiempos cumplidos, y todo lo anterior lo hizo con el propósito eterno en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios ya había establecido sus planes eternos.
Para Dios no fue sorpresa que Adán y Eva pecaran, no, incluso no fue sorpresa que Satanás se rebelara y que se llevara la tercera parte de los ángeles, no, todo fue parte de su divino plan. Y lo hizo todo en Cristo, todo lo hizo por Él y para Él. Y eso es por medio de Cristo que tenemos acceso y confianza, por medio de la fe puesta en Cristo. Y tenemos todas esas bendiciones espirituales de las cuales venía hablando Pablo. A Dios le plació, y esa es su gloria, que todo eso se lo diera al Hijo. Dios se gloría, Dios está contento porque todo se lo dio a su Hijo. Que fuera por medio de su Hijo todo, en Él, y solo en Él podemos tener ese acceso a todas esas bendiciones espirituales. Hermanos, todos sabemos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, primera de Juan 1:9. Pero esto fue posible porque fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por medio de la cruz. Como vimos en la predicación pasada, ¿verdad? Que recibimos por gracia la salvación, que ese es el don de Dios, ese es el regalo, que te concedió el Espíritu Santo para que morara en ti, en tu vida. El Espíritu de ese Hijo que clama Abba Padre fue dado por medio de la fe. Estoy dando un resumen de todo lo que vimos en los 3 capítulos pasados. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios, y que la palabra es el Evangelio de Cristo. Y creer en Él, que nos salvó por medio de la cruz, que fuimos perdonados en el perdón de pecados para ser hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, es el misterio revelado. Así que si tú ya tuviste ese encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo, fue porque oíste el Evangelio, porque creíste y te arrepentiste y naciste de nuevo, y comienzas a dar fruto de arrepentimiento, es decir, has dejado de hacer lo malo, y luego comienzas a hacer lo bueno, que es el fruto de conversión. Entonces tú verdaderamente ya tuviste un encuentro con el Señor, y tú ya eres partícipe de todas esas bendiciones celestiales de las cuales ya Pablo nos está hablando. Tú ya conociste ese misterio revelado, y es una gran bendición. Dios te reveló su misterio a ti. Estaba oculto en otro tiempo, pero ahora te ha sido revelado. Ahora te pregunto, ¿comprendes esta verdad espiritual? ¿De verdad tienes el discernimiento para saber lo que Dios te reveló hoy? Porque solo es su espíritu. Algunos nada más están oyendo que uno está hablando y que tiene cara de enojón aquí adelante, y que como que nos está regañando. Es lo que están oyendo. Pero se dejan de oír las bendiciones espirituales que son para ti y para mí, si realmente ese misterio ya fue revelado a tus ojos. Si ya te llegó el entendimiento, es wow. Yo de verdad, hermanos, sinceramente, yo cuando tuve un encuentro con la palabra de Dios, porque fue la que me hizo llegar al Señor, yo me quedé, ¡pum!, así, wow, todo esto es, y todo cambió, porque me fue revelado, no por mí, porque Dios tuvo misericordia de mí, me quitó el velo. De verdad, hermanos, tiene que ser algo impactante. Yo les voy a decir una cosa. Ayer estaba muy triste y estaba orando con el Señor, y le dije: Señor, siento que le estoy dando de comer a los muertos. Siento que le estoy dando de comer a los muertos. Intenta darle de comer a un muerto, a ver si va a comer. No puede comer un muerto, Señor. Eso fue lo que le dije. ¿Y saben por qué? Porque muchos no comen la palabra de Dios. Aquí la estoy hablando y no veo. Y me entristece. Ustedes saben que yo no soy llorón. Pero el Señor, ayer estuve orando con Él y le dije: ya no quiero darle de comer a los muertos, y yo no puedo hacer nada. Solo tú puedes darles vida, Señor, a ese valle de huesos secos. Solo tú puedes hacerlos vivir. Mis palabras no son nada, es el poder de tu palabra la que puede transformar vidas. ¿Qué estoy haciendo yo, Señor? Yo no quiero darle de comer a los muertos. Haz que viva esta iglesia, Señor. Esa es mi oración. Y si para ti no te quedó claro ese misterio revelado, dile al Señor, llega a oración y dile:
no entendí nada de lo que dijo ese pastor, pero ayúdame y quítame el velo. Yo quiero saber cuál es el misterio y quiero ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Quiero vivir, no quiero estar muertos en mis delitos y pecados. Solo la misericordia de Dios puede hacer que tú vivas. Yo no. Yo solamente voy a seguir predicando la palabra de Dios en obediencia, confrontándolos con su pecado, cayéndoles mal, porque lo hago. Pero no me importa. Saben que los amo. Y por eso hago esto, y porque amo al Señor. Ya no quiero darle de comer a los muertos. Vamos a orar porque esta iglesia viva en el Espíritu. Vamos a orar porque no nos dejemos llevar por ese mundo, porque venzamos la carne, porque venzamos al mundo, porque venzamos al enemigo espiritual que nos tiene prisioneros. A algunos, a muchos o a pocos, no lo sé. Solo Dios sabe. Lo que sí les pido, hermanos, es que si no les quedó claro esto, pídanle al Señor. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, hermanos. La primera cosa que Cristo nos mostró fue su gran amor. Y ese amor que no podíamos conocer sino hasta que el Hijo muriera por amor al Padre, en obediencia a su voluntad. Ahora que Cristo ya nos mostró al Padre, nosotros, hermanos, tenemos que mostrar al Hijo. Pero tú no puedes mostrar algo que no tienes. Tienes que tener al Hijo en ti. Ese espíritu del Hijo que clama, Abba, Padre, tiene que revelarse en ti para que lo puedas mostrar a los demás. Proclamar el Evangelio de Cristo, hermanos, es la primera responsabilidad de la iglesia. Ahora que somos parte de ese cuerpo, tenemos que hacerlo. Porque lo que por gracia recibimos tenemos que dar. Pon toda tu fe, pon toda tu confianza en Él y lleva a otros a la revelación del Evangelio, hermanos, para luchar esa lucha espiritual, que es lo que debemos de hacer. Vamos a darle gracias a Dios, ya acabé. Gracias a Dios, ya terminamos. Pero hoy nos toca la celebración de la Santa Cena. Así que les voy a pedir de favor, primero vamos a orar por esta palabra, pero los que se puedan preparar para entregar los elementos, les voy a pedir de favor que lo hagan, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, quiero darte gracias y darte la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor, por tus palabras. Sabemos, Padre, que solo tu misericordia y gracia puede hacer que nosotros vivamos para ti, para tu gloria. Derrama de tu Espíritu, Señor, en este lugar, como clamo a ti, Señor, cada día. Porque tu iglesia sea una iglesia viva en el Espíritu. Nazca de nuevo, sea librada, Señor, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Solo tú puedes hacer lo posible. Ten misericordia de nosotros para que así sea, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo era una persona, por lo que se ve en sus cartas, no tenía pelos en la lengua, como decimos ahorita nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí en la primera carta a Corintios, cuando estaban celebrando precisamente esta Santa Cena, el apóstol Pablo siempre los confrontó, y yo también quiero hacerlo. Y voy a empezar por el final. Aquí en el 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Pero aquí dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermano, hermana, esto que vamos a hacer no es algo al ahí se va y a ver qué es, hay una galletita, un vino. Bueno, algunos lo pueden hacer inocentemente, claro. Pero a lo que yo les mando es tomar con responsabilidad los elementos y saber
que la sangre de Cristo se derramó para el perdón de tus pecados. Y que si estás en pecado ahorita, te arrepientas, dejes todo atrás y le pidas perdón al Señor y puedas beber de eso simbólicamente, del vino del pacto y del pan que es el cuerpo. Pero si tú no te arrepientes, si tú no eres honesto contigo, mejor ni lo comas ni lo bebas, porque los que comieron dignamente durmieron. Es lo que dice Pablo. Así que vamos a orar y ponernos a cuentas con el Señor. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Sabemos que somos pecadores. No hay ni uno justo, dice tu palabra. Yo soy un pecador, Señor, también. Y por eso vengo delante de ti y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias porque tú nos limpias y tu preciosa sangre nos cubrió de multitud de pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora sí, hermanos, la palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, comió pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, dice la palabra, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que yo venga. De manera que cualquier que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque ha sido revelado a nosotros el misterio de tu salvación, el misterio de que algún día nosotros íbamos a ser reconciliados contigo por medio de tu sangre preciosa, Señor Jesús. A que antes éramos enemigos, ahora íbamos a ser hijos tuyos adoptivos. Que los que antes estábamos en enemistad, judíos y gentiles, ahora íbamos a ser parte de un solo cuerpo, tu iglesia, Señor, donde tú, Cristo, eres la cabeza. Donde antes estábamos destituidos de tu gloria, ahora iba a ser posible, Señor, llegar a tu reino celestial y darte alabanza y gloria por la eternidad. Ese es tu misterio revelado y te agradecemos por ser partícipes de ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Bueno, después de haber escuchado todo lo que oímos en el sermón y de haber recordado todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros para recibir la salvación, pues vamos a cantarle y vamos a decirle que lo alabamos y que Él es la única razón por la cual estamos vivos y que merece toda nuestra adoración. Vamos a cantar: te alabaré.